Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 38º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el grupo de investigación CienciaLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Estoy muy contento porque esta es la segunda conferencia en el área de geotecnia y de suelos que vamos a tener en el día de hoy. Siempre el suelo es fundamental conocerlo para hacer un buen proyecto estructural. Agradezco mucho a la doctora por haber aceptado esta invitación y tenemos muchas ganas de aprender un poco más sobre algo que es tan incierto, el comportamiento del suelo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente estamos muy ansiosos de poder escuchar y aprender un poco más de esta conferencia. Damos la bienvenida a nuestra conferencista, doctora Claudia Chamorro. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. La doctora Claudia Chamorro Zurita cursó sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Central del Ecuador entre 1999 y 2006. El diplomado en Estabilidad de Taludes en 2013, otorgado por la Cámara Minera del Perú. La maestría y doctorado en Ingeniería con énfasis en geotecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2014 y 2020. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde estudia anisotropía de la rigidez del cortante en suelos lacustres a partir de ensayos dinámicos no destructivos y su aplicación en los modelos constitutivos. Al haber estado vinculado profesionalmente con la Universidad Central del Ecuador como instructora de laboratorio de mecánica de suelos entre 2006 y 2014, tuvo la oportunidad de participar en la formación de estudiantes de ingeniería civil en las asignaturas de mecánica de suelos 1 y 2. Participó en la ejecución de más de 400 estudios de mecánica de suelos para el diseño de cimentaciones de edificaciones, estabilidad de taludes y pavimentos, destacándose la fiscalización, el control de calidad e inspección técnica durante la construcción de la plataforma para hangares del nuevo aeropuerto de la ciudad de Quito. También fue responsable de la ejecución de ensayos de campo y laboratorio, tanto para el sector público como privado. Ha organizado varios eventos académicos de carácter internacional relacionados con el diseño de pavimentos de interacción suelo-estructura, actividad que ejecutó entre 2010 y 2011, cuando desempeñó paralelamente como directora del Centro de Actualización del Conocimiento del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Ecuador. Ha dictado conferencias en Ecuador y en México, es autora de varias publicaciones presentadas en congresos y revistas revisadas por pares, y actualmente es miembro del Comité Técnico Especial para la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción en el capítulo de geotecnia. Quiero recordar que las preguntas referentes al tema de exposición pueden ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que estas sean contestadas una vez culminada la intervención de la doctora. Estimada doctora Claudia Chamorro, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, ingeniero Cagua. Muchas gracias, doctora Aguiar, por la invitación y por la oportunidad. Esta noche he querido venir a compartir con ustedes la evolución que ha tenido en el transcurso del tiempo y la importancia que tiene, desde el punto de vista geotécnico, el estudio del comportamiento esfuerzo de formación del suelo. Como bien lo ha manifestado el doctor Aguiar, el suelo, al ser un material tan heterogéneo y tan variable de un punto espacial a otro, se vuelve un poco difícil determinar de una manera precisa su comportamiento esfuerzo de formación. Sin embargo, esto es importante para el mejor desempeño de las estructuras. Muy bien. Nomás no quiere avanzar. Ahí está. Esta charla está organizada de la siguiente manera. Vamos a empezar con una ligera introducción al tema, abordar algunos de los conceptos más básicos de la mecánica del medio continuo,
de la representación de la trayectoria de esfuerzos en el plano T'(Q) y de la importancia de haber encontrado esta manera de representar el estado de esfuerzos dentro de la masa del suelo para que se desarrolle como consecuencia la teoría del estado crítico. Que a su vez, esta teoría del estado crítico se vuelve una base muy importante para el posterior desarrollo de los modelos constitutivos. Vamos a ver algunos modelos constitutivos que se han desarrollado, los parámetros experimentales que se necesita para que el modelo funcione adecuadamente y cómo se resuelven las ecuaciones de los modelos constitutivos a través del método del elemento finito y su aplicación en geotécnica. Finalmente, como parte del modelado, es una práctica muy común recurrir al retroanálisis para poder calibrar los modelos y para poder estudiar también, después de que ha sucedido alguna falla o algún inconveniente en un proyecto, a través del retroanálisis por modelado se puede saber y se puede determinar las causas de estas fallas que se hayan presentado. Muy bien. Empecemos entonces. Estamos muy acostumbrados, y es nuestro pan de cada día, involucrar estos materiales de construcción dentro de un proyecto. El concreto y el acero son materiales elaborados por el hombre, en fábricas específicamente diseñadas para eso y bajo estrictos controles de calidad, de manera de que la resistencia que se obtiene del concreto es aquella para la cual el diseñador lo diseña, valga la redundancia. Cumple específicamente el esfuerzo que requiere el diseñador para su proyecto. De la misma manera con el acero. Entonces, aquí su comportamiento está muy bien documentado y a través de control de calidad se puede saber si es que se va a desempeñar conforme el diseño. Sin embargo, la gran diferencia con el suelo es que la fábrica del suelo es la madre naturaleza. El suelo es un material que para llegar a estar como hoy lo encontramos, como material de cimentación de muchas de nuestras edificaciones, tiene que haber pasado por un proceso de meteorización de las rocas. Esto a través de muchos miles de años, en donde la roca madre se empieza a meteorizar o a descomponerse por acciones del clima, por presiones internas del material, por erosión, por diversos factores, hasta que llega a ser el suelo en el cual nosotros necesitamos cimentar nuestro proyecto. Producto de esta descomposición, la mineralogía del suelo, cuando son suelos residuales, como en este caso, puede ser muy homogénea, pero en una gran parte de nuestro territorio nacional se tiene también suelos de origen transportado, es decir, que fueron descompuestos en un lugar y transportados a través del viento, del agua o de cualquier otro factor hacia lugares, hacia planicies, hacia valles, y entonces la composición del suelo ya se vuelve más heterogénea que cuando tuvo su génesis original. Entonces, esta heterogeneidad es algo que se vuelve difícil de representar en los modelos constitutivos. Después de su formación, el suelo, y para términos muy generales para esta charla, se opta por dividir en dos grupos, el suelo dependiendo de su comportamiento. Suelos granulares, o suelos gruesos, o suelos friccionantes, son aquellos cuyas partículas todavía se las alcanza a ver. Aún a través de un microscopio se puede ver la forma de las partículas, su esfericidad, su angularidad, y la característica de estos suelos es que su resistencia depende únicamente de la fricción entre las partículas. Entonces aquí se pueden ver unos esquemas que me van a ayudar a explicar el principio de esfuerzos efectivos. Cuando en una masa de suelo tenemos diferentes partículas, que son las que están coloreadas en amarillo, estas entran en contacto entre sí. Están en contacto entre sí, pueden estar en un estado suelto o compactado, y si lo que hacemos es aplicar un esfuerzo por la parte superior, digamos, del peso de nuestra estructura, lo que va a pasar es que este esfuerzo va a ser tomado por la interacción entre las partículas, pero también, si es que el suelo se encuentra saturado, con agua principalmente, se va a generar una presión de poro que es interna. Entonces, el esfuerzo total que se aplica a la masa de suelo es tomado tanto por el esfuerzo entre partículas, que se le conoce como esfuerzo efectivo, menos la presión de poro, que es la presión que está tomando el agua. Entonces, si restamos el esfuerzo total menos la presión de poro, vamos a tener el esfuerzo efectivo. Este esfuerzo efectivo es para el cual se diseña cuando se tiene suelos granulares.
porque estos suelos, al ser de muy alta permeabilidad, van a permitir la salida del agua. En cuanto aquí se genere un incremento en la presión del agua que está entre las partículas, esta va a buscar por dónde salir y se va a ir, y estos poros ya no van a tener no van a contribuir en la resistencia del material. Y entonces es el esfuerzo efectivo el que tiene que recibir el total de la carga que le estamos aplicando. Pero esto no pasa con los suelos finos, o suelos cohesivos, o suelos no friccionantes, en donde su comportamiento y su resistencia depende más bien de una reacción electroquímica. Para esquematizar así brevemente cómo es que funcionan principalmente las arcillas. Las arcillas son partículas de suelo de tamaños tan pequeños que ya no se ven gobernadas por las leyes de la física, como en el caso de los suelos friccionantes, sino que ya empiezan a tener interacción electroquímica tanto con los cationes o moléculas de compuestos químicos que estén disueltos en el agua, como con las moléculas del agua en sí. Y entonces lo que sucede es que dependiendo del grado de afinidad de esta partícula de arcilla con los cationes libres que están en su entorno, se puede formar también lo que se conoce como la doble capa, o una capa de agua absorbida. Es decir, que alrededor de esta partícula se reúne una capa de agua con los correspondientes sustancias químicas, los cationes que están aquí disueltos, y lo que hacen es que esta capa de agua se adhiere con tal fuerza a la partícula de arcilla, con tal fuerza que todo lo que esté dentro de la influencia de esta unión se comporta como si fuera un sólido. Entonces, el comportamiento aquí, que es de intercambio catiónico, da origen, dependiendo también del tipo de arcilla, a que se vean diferentes formas de estructura interna del material, sea floculado, sea disperso, sea estructura de panal. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fotografía, una microfotografía de una muestra tomada de aquí del antiguo lago de Texcoco, en donde se puede ver más o menos por aquí la estructura de panal, cómo están organizadas las partículas de arcilla en el interior. Entonces, esto es algo que es importante recalcar, porque se tiene como base de diseño el comportamiento drenado, no drenado, ¿no? Entonces, esto es distintivo tanto para suelos granulares como para suelos cohesivos. Ahora, la evolución del diseño geotécnico, del enfoque con el cual se sigue el diseño geotécnico, se ha visto plasmado a lo largo de los años en la evolución también de las normativas de diseño de diferentes países. Entonces, desde hace unos 80 años más o menos, se empezó a adoptar la teoría del factor de seguridad. Este es un método determinista que está basado en el principio del diseño por esfuerzo admisible, en donde tiene que cumplirse esta inecuación, que dice que la sumatoria de las cargas que el proyecto le proporciona al suelo, o que le carga al suelo, tiene que ser menor o igual que la resistencia característica de este suelo dividida por un factor de seguridad. Este factor de seguridad puede ser entre 2 y 5, dependiendo del proyecto, dependiendo del grado de incertidumbre que tengamos en las propiedades de resistencia del suelo. Pero como este factor de seguridad más bien es un factor de inseguridad o de ignorancia de las condiciones reales del comportamiento del suelo, con el tiempo se fue evolucionando hacia el diseño por estados límite. Cuando ya se trabaja por estados límite, se puede abordar a través de un enfoque prescriptivo, de un enfoque probabilístico o de un enfoque de modelado numérico, el diseño geotécnico. Cuando hablamos de un enfoque prescriptivo, estamos hablando de la utilización de factores parciales de carga y resistencia, factores de seguridad parcial, que a su vez es la metodología más utilizada hoy por hoy por diferentes países y que está muy bien fundamentada en sus normativas. Pero este enfoque tiene dos vertientes, dos tendencias. Una que es la tendencia norteamericana, en donde pues, es muy conocido los LRCD, en donde le aplicas un factor de mayoración a las cargas y a la resistencia del suelo, calculada con sus valores característicos del suelo, con los resultados de campo y de laboratorio lo más precisos posibles, se le afecta por un factor de seguridad al valor de resistencia total del suelo. Este enfoque es muy utilizado en Norteamérica.
Pero en Europa lo que se tiende, lo que se está aceptado y que está en los eurocódigos es utilizar factores de seguridad parciales que se aplican a cada uno de los factores que contribuyen a la resistencia del suelo. Entonces la diferencia es que aquí uno toma un factor resistente, por ejemplo, el ángulo de fricción interna, y le aplica un factor de seguridad parcial. Luego toma la cohesión y le aplica otro factor de seguridad parcial. Pero esta metodología, a pesar de que es muy extendida en Europa, también tiene muchos contras. El principal es que al aplicar tantos factores parciales a cada uno de los factores resistentes del suelo, de los parámetros resistentes, es como que se va perdiendo un poco, bueno, y cuál mismo era la resistencia del suelo, ¿sí? A diferencia del RCD, que es lo que está más aceptado hoy en día. Pues ya con el enfoque probabilístico, uno puede utilizar métodos analíticos de primer orden, de segundo orden, Monte Carlo o cualquier método probabilístico para determinar cuál es la probabilidad del parámetro resistente del suelo, ¿no? Entonces, si un parámetro resistente tiene una probabilidad del 60 o del 80%, vamos haciendo este análisis y utilizamos el que mejor probabilidad tenga. Pero el contra del modelo probabilístico, del enfoque probabilístico, es que se requiere una base de datos bastante extensa de propiedades del suelo para poder aplicar este estudio que es netamente estadístico. Entonces, lo que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años y es hacia donde está avanzando el diseño, tanto estructural como geotécnico, es el enfoque de diseño por desempeño, principalmente realizado a través del modelado numérico. Y aquí en lo que nos compete a geotecnia es muy importante conocer los modelos constitutivos que se han desarrollado para poder predecir lo más cercanamente posible al comportamiento esfuerzo de formación del suelo. Entonces, cuando no se hace un buen uso del modelado numérico y se utilizan los paquetes computacionales sin el conocimiento previo, suceden accidentes como el que sucedió aquí en esta autopista en Nicole, Singapur, en abril de 2004, en donde se utilizó este paquete computacional, pero no se tuvieron algunos cuidados. Más adelante vamos a ver cuál fue el problema en el uso del paquete, ¿no? Pero aquí lo importante es resaltar esto, que está inclusive indicado por el propio fabricante del paquete. Dice que la precisión a la cual la realidad se aproxima depende altamente de la experiencia del usuario con respecto al modelado del problema. La comprensión del modelo del suelo que está utilizando y sus limitaciones. Todo modelo tiene limitaciones. Y la selección de los parámetros de entrada, de los parámetros característicos del suelo de resistencia y la habilidad de juzgar la confianza, la confiabilidad de los resultados. Entonces es como todo, ¿no? Si es que a nuestro programa le ponemos datos que no son correctos, pues el resultado no va a ser correcto y se van a tener consecuencias como las que se vieron en este accidente. Veamos ahora un poco de la mecánica de medio continuo como base aquí en el desarrollo de los modelos constitutivos, ¿no? Y sabemos que es la ciencia que analiza las características comunes de los materiales deformables, como sólidos o fluidos, suponiendo que están dotados de una continuidad ideal. La mecánica del medio continuo fue desarrollada principalmente para los metales, en donde el medio puede ser considerado continuo, homogéneo, isótropo y linealmente elástico. Como digo, en el caso de los metales, todas las 4 hipótesis se cumplen de una manera muy, muy, muy precisa, pero no es lo que sucede en el suelo. En el suelo, para que se pueda aplicar la ley de Hooke generalizada, que es de la teoría de la elasticidad, las deformaciones que se producen tienen que ser sumamente pequeñas, porque solo a muy pequeñas deformaciones el suelo se comporta como un material elástico. Estamos hablando de las deformaciones en donde se propagan las ondas sísmicas, por ejemplo. Y entonces, con el estudio de la mecánica del medio continuo, podemos calcular deformaciones a partir de los esfuerzos normales y deformaciones angulares a partir de los esfuerzos portantes. Y en realidad lo que nos interesa para caracterizar esta relación esfuerzo-deformación son los módulos de elasticidad que se obtienen. Principalmente el módulo de Young, que es lineal, el módulo volumétrico de compresibilidad volumétrica y el módulo de rigidez al portante. Este módulo es de particular interés cuando se realiza el diseño
sismo resistente de las estructuras. Muy bien. Pero como ya habíamos visto, la mecánica del medio continuo no se apega o no representa de una manera cabal el comportamiento del suelo. Y esto se evidenció claramente cuando se empezaron a realizar los ensayos de compresión triaxial. En un ensayo de compresión triaxial lo que hacemos es tomar una probeta representativa del suelo de forma cilíndrica, de altura y diámetro especificados, y ponerla en el interior de una cámara que va a estar llena de agua, y que a esa agua que está aquí dentro de la cámara se le va a aplicar una presión que le conocemos como presión de confinamiento o presión de cámara. Una vez que se aplica la presión de cámara que nosotros queremos, normalmente se utiliza 0.7, 1.4 y 2.1 kilos por centímetro cuadrado para obtener más o menos una envolvente de falla en la práctica. Después de que aplicamos estas presiones de cámara 0.7, 1.4 o 2.1, lo que hacemos es llevar al suelo a la falla. ¿Cómo? Aplicando un esfuerzo desviador a través de un pistón en la parte superior de la probeta. Entonces, esta probeta, como está sometida a esfuerzos laterales y a un esfuerzo axial, lo que va a suceder con esta combinación de esfuerzos es que se forma un plano de falla en el interior de la probeta con una inclinación de 45 grados más phi sobre 2, donde phi es el ángulo de fricción interna del material. Entonces, en realidad aquí, al aplicar esfuerzos que se podría pensar que son normales o perpendiculares a las caras de la probeta, en realidad se está generando una falla por corte. Y este estado de esfuerzos se lo representa en el círculo de Mohr de manera muy tradicional. En este plano en donde se relaciona esfuerzos normales con esfuerzos cortantes, al principio cuando se aplica la presión de cámara se tiene un punto sobre el eje de los esfuerzos normales. Pero a medida de que vamos incrementando el esfuerzo desviador para llevar a la falla esta probeta, este punto va creciendo convirtiéndose en un círculo de, pues, del tamaño que uno quiera. Aquí puede haber un número infinito de círculos, hasta que se llega a uno solo que corresponde a la resistencia pico del material, o a la resistencia a donde nosotros hemos puesto el criterio de falla. Y este círculo, que es el último de toda la secuencia, toca con la superficie de falla, y de esta superficie de falla nosotros podemos determinar el ángulo de fricción interna del material y la cohesión que ha tenido el material antes de ser ensayado. Entonces, de esta manera tenemos los parámetros C y phi para el cálculo posterior, parámetros resistentes del suelo para el cálculo. Pero la representación en círculos de Mohr no nos había permitido ver algunas cosas que suceden dentro de la probeta. Por ejemplo, tenemos una probeta de material denso. Digamos que es una arena muy densificada. Su densidad es alta. Y por otro lado ensayamos una probeta de material suelto. Habíamos dicho que el estado de esfuerzos produce adentro la falla por cortante, pero esta falla por cortante ocurre cuando los esfuerzos entre partículas son tales que las obliga a estas partículas a rodar o a deslizarse una por encima de la otra. Entonces, cuando el material es suelto, la resistencia es muy baja porque las partículas se deslizan con mucha facilidad sobre su plano de falla. Pero cuando el material está muy compacto o es preconsolidado, estas partículas necesitan hacer un trabajo muy fuerte, o sea, generan una mayor resistencia al esfuerzo cortante, porque para que esta partícula pueda deslizarse por encima de esta, va a tener que levantarse y fluir y deslizar. Entonces, esto genera que dentro de la probeta haya un incremento un incremento en el volumen de la probeta. Y entonces se pudo encontrar también, como consecuencia de esto, que el suelo también puede presentar un comportamiento contractivo, que su volumen va disminuyendo conforme se incrementa la falla, o dilatante, que su volumen se incrementa durante la falla. Y entonces, es algo que no se puede ver con los círculos de Mohr. Ahora, para poder empezar a mirar un poco más adentro de lo que ocurre dentro de un ensayo triaxial, los señores del MIT dijeron, bueno, a ver, está muy bien, tenemos 6 iconos círculos de Mohr,
Pero nosotros necesitamos saber dentro de cada uno de estos círculos cómo es que van creciendo. Cómo es que van creciendo estos círculos hasta llegar al punto de máxima rotura. Entonces dijeron, bueno, vamos a graficar la cresta de cada uno de los círculos, pero ya no los vamos a llamar sigma y tau. Nuestro plano se va a llamar ahora S y T, en donde las coordenadas van a ser calculadas a partir de los esfuerzos, sigma 1 y sigma 3. Entonces, S va a ser el centro y T va a ser el radio de cada una de las circunferencias. Bueno, pero la falla no se da en el punto máximo de la circunferencia, sino en donde toca la superficie de falla. Entonces vinieron los señores de Cambridge y dijeron, sí, entonces lo que pasa es que no se está considerando que no debería ser el centro y el radio, sino que se debería considerar, como es un ensayo triaxial, que el esfuerzo en el plano horizontal actúa de manera doble, ¿sí? Entonces, para poder comprobar esto, se desarrolló un equipo que se le conoce como true triaxial o triaxial verdadero, en donde a una probeta de suelo se la puede someter precisamente a un ensayo triaxial, en donde están controlados las cargas que se aplican tanto en el eje de las X, como en el eje de las Z, como en el eje de las Y. Entonces la probetita de suelo se ve aquí encerrada en esta cámara y luego uno va controlando cómo se aplican los esfuerzos correspondientes. Y así se puede ver el comportamiento tridimensional o en los tres ejes ortogonales de la probeta de suelo. Ahora imagínense hacerle este ensayo a cada uno de los proyectos que nos encontramos día a día. Realmente se ha llegado ya después de muchos estudios a la conclusión de que el suelo se comporta como un material transversalmente isótropo, es decir, que en el plano horizontal el comportamiento es muy similar en cualquier dirección del plano horizontal y que la diferencia realmente se encuentra en el comportamiento en el plano vertical. Este es un modelo de anisotropía cruzada que funciona muy bien en la mayoría de suelos. Entonces, por eso se llegó a la conclusión de que, bueno, sí, así se puede estudiar muy bien y está todo muy bonito, pero realmente la simplificación con el ensayo triaxial, con estos parámetros de P y Q, del esfuerzo caédrico y del cortante, sí nos dan una buena aproximación de lo que pasa dentro del suelo. Y desde ahí se utilizan estos parámetros de Cambridge dentro de los ensayos triaxiales y se describe con estos parámetros las trayectorias de esfuerzo. Aquí en esta figura podemos ver una trayectoria de esfuerzos efectivos y una trayectoria de esfuerzos totales que se obtiene del ensayo triaxial consolidado, no drenado, con medición de la presión de poro. Este es el ensayo más completo que se puede recomendar porque nos permite conocer cómo va el incremento de la presión de poro y cuál es su influencia dentro de la resistencia de los esfuerzos efectivos de un material cohesivo, por supuesto, cohesivo. Entonces, gracias a este desarrollo de las trayectorias de esfuerzo, se pudo conocer que cuando un material que ha sido consolidado hasta un cierto esfuerzo y que luego se lo lleva a la falla, su trayectoria puede curvarse hacia la izquierda cuando es normalmente consolidado, este es un suelo de aquí de la Ciudad de México, o puede curvarse a la derecha cuando es un suelo preconsolidado. Pero sea como sea su trayectoria de esfuerzos efectivos, la trayectoria de esfuerzos totales siempre va a ser una línea recta con inclinación 3 vertical a 1 horizontal. Esta pendiente 1,3 de esfuerzos totales siempre se mantiene en todo tipo de material. Y entonces, esta línea de acá a donde viene a fallar el material, se le conoce como línea del estado crítico. Y es una línea en la cual, ya vamos a ver más adelante, se considera un estado estable del suelo. Muy bien, entonces esta pendiente está relacionada, la pendiente de línea del estado crítico está relacionada con el ángulo de fricción interna del material y de ahí también se sacan los parámetros resistentes del suelo. Entonces aquí en la teoría del estado crítico o estado de falla último es el nombre que se le da al estado en el que el suelo ya alcanza un estado estable. ¿Qué queremos decir con estable? Que con el incremento en la deformación por cortante ya no van a variar, no van a tener ningún cambio, ni el esfuerzo efectivo normal, ni la relación de vacíos, ni el esfuerzo desviador. Es decir, estos tres parámetros se vuelven constantes dentro del ensayo y lo único que va creciendo es la deformación por cortante. ¿Cuándo se alcanza el estado crítico en un material?
Si ensayamos, otra vez tenemos aquí el ejemplo de una arena suelta y una arena densa, pues la arena suelta tiene una resistencia que no tiene un pico característico, pero se la ve que se va incrementando hasta que llega un punto en donde ya no se incrementa más y a partir de ahí se va prácticamente constante. Digo prácticamente porque siempre tiene que sus cuestiones, pero que sigue una tendencia lineal. Pero en cambio, cuando se ensaya una arena densa, se ve que su comportamiento crece hasta llegar a un pico máximo y luego desciende, es decir, que sufre un ablandamiento. Pero las dos arenas en diferentes estados de compactación llegan al estado crítico. Y gracias a que se sabe que se llega al estado crítico, es que se pueden ahora conocer las superficies de fluencia del material, que son la base para el modelo constitutivo. Ese comportamiento de pasar desde un estado preconsolidado hacia el normalmente consolidado, que es lo que se ve muy claramente en el ensayo de consolidación también, se lo puede representar en función de la relación de vacíos con el logaritmo del esfuerzo efectivo aplicado, o también en la relación de vacíos, en la gráfica relación de vacíos contra el esfuerzo normal en una escala aritmética. Pero siempre lo importante es relacionar estos tres gráficos en donde ya se tienen las trayectorias, la superficie de fluencia. Más adelante vamos a hablar más a detalle de lo que es la superficie de fluencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo que se hizo aquí con el suelo del Valle de México. Se hizo un ensayo triaxial en 3 probetas. Las 3 fueron llevadas a diferentes esfuerzos, a diferentes presiones de cámara. Ahorita no tiene importancia cuáles eran. Lo que se puede ver es que mientras mayor es la presión de cámara, mayor es la resistencia que ofrece al cortante el material, el mismo material a diferentes presiones de confinamiento, ofrece diferentes resistencias. Y entonces, si graficamos aquí estas curvas, viendo cómo disminuyó su relación de vacíos con el esfuerzo efectivo, lo que podemos ver es que durante la etapa de consolidación, por ejemplo, en esta prueba, que es la número 1, hubo una disminución de la relación de vacíos desde el principio de la consolidación hasta el final, y a partir de que se llegó al punto final de la consolidación, se empezó a fallar. Se aplicó esfuerzo desviador a la probeta para que falle. Se tuvo la trayectoria de esfuerzos efectivos y entonces se puede relacionar estos dos gráficos en un espacio tridimensional en donde se va a ver el esfuerzo normal o esfuerzo octaédrico, el esfuerzo cortante o la resistencia al cortante y la relación de vacíos del material, cómo va variando conforme procede el ensayo. Entonces se ve que estos gráficos en realidad son proyecciones de esto. En el plano PQ se puede ver este gráfico, estas curvas son estas curvas. Y en el plano de relación de vacíos contra P se pueden ver en cambio que se describe esta línea. Entonces, en realidad la curva del estado límite o la línea del estado límite, que aquí está como una línea recta, es en realidad esta línea que une todas las crestas de la superficie tridimensional. Y entonces con esta teoría del estado límite se pudieron desarrollar varios modelos constitutivos. Ahora, definamos el modelo constitutivo. El modelo constitutivo es una ecuación, está basado en una ecuación que permite relacionar el esfuerzo con la deformación del suelo. Cuando se tiene, por ejemplo, una varilla de acero, podemos calcular el módulo de Young, y el módulo de Young es el que va a relacionar de manera lineal el esfuerzo con la deformación. Pero cuando se tiene suelos, el valor del módulo ya no es una constante, sino que puede ser una función de diferentes parámetros. Dependiendo del comportamiento del suelo, esa función puede ser más o menos complicada. Y entonces, para conformar el modelo constitutivo se necesitan 3 pasos. Tener una ecuación que gobierne el criterio de fluencia. Tener una ecuación que gobierne el flujo plástico, que también se conoce como regla de flujo, y otra ecuación que gobierne el endurecimiento del material. ¿De qué se tratan cada uno de ellos? El criterio de fluencia. Digamos que estamos ensayando una barra de acero. Este no es el gráfico de la barra de acero, pero sirve para el ejemplo. Su comportamiento de esfuerzo de formación es lineal hasta que llega a un pico. Después de que llega a esta resistencia a pico, la resistencia del material cae en la varilla de acero. Cae y luego ya toma un valor residual.
En este caso, este es un suelo que ha sido ensayado y va a llegar a un valor de resistencia máxima y luego la pendiente con la que sigue recibiendo la carga cambia. Este punto de cambio de la pendiente separa el comportamiento elástico del comportamiento plástico y en un espacio tridimensional de esfuerzos puede tomar la forma de una circunferencia o de una figura geométrica que mejor se adapte al comportamiento. Entonces, el criterio de fluencia divide este comportamiento del suelo en las regiones elásticas y plásticas. Y es el que define las condiciones bajo las cuales se va comienza a presentarse el comportamiento plástico. En casos muy simples, desde un valor, con el valor aquí de resistencia pico, en casos más complejos desde una función de 2 o más parámetros, entre ellos el estado de esfuerzos y el esfuerzo de preconsolidación. La regla de flujo, en cambio, es la dirección que toma el incremento de la deformación plástica. ¿Qué quiere decir? Después de que se superó el punto de fluencia, el material empieza a comportarse como un fluido. Es un comportamiento plástico el que empieza a describir el suelo. Y entonces, esta ecuación de la regla de flujo va a caracterizar cuál es la forma en la que el material se deforma dentro del régimen plástico. Y esta es independiente totalmente del incremento de esfuerzo. Esta regla de flujo puede seguir la misma dirección de la superficie de falla o puede no seguir la dirección de la superficie de falla, en cuyo caso se tiene una regla de flujo asociada o no asociada. Modelos más complejos de comportamiento de suelo utilizan reglas de flujo no asociadas. Finalmente, la regla de endurecimiento. Este material, como habíamos dicho antes, es uno que después de llegar al punto máximo ya no siguió con la misma pendiente, pero sigue creciendo su pendiente, es decir, que sigue recibiendo carga, sigue aceptando carga, pero las deformaciones ahora son un poco más pronunciadas. Esta capacidad del suelo de seguir aceptando carga después de haber llegado a su esfuerzo de preconsolidación es lo que le conocemos como endurecimiento. Entonces, esta regla de endurecimiento describe cómo la superficie de fluencia va a cambiar en tamaño, en centro, en forma, como resultado de la deformación plástica. Recordemos que todo lo que aquí sucede son deformaciones plásticas. Y nos ayuda a predecir cómo el material va a fluir nuevamente o cuándo va a llegar de nuevo a un nuevo punto de fluencia que se continúa cargando o descargando. Estos son los componentes del modelo, de un modelo constitutivo, ¿no? Y entonces lo que se tiene ahora el reto es tratar de representar el comportamiento real de las probetas ensayadas a través de un modelo numérico, un modelo en donde una ecuación pueda caracterizar, pueda apegarse a estas curvas. Y ese es el reto porque realmente cada suelo, dependiendo de su composición, de su origen, de su sedimentación, tiene diferente comportamiento. Entonces, aquí hay una tablita, un diagrama con varios modelos idealizados que pretenden simular el comportamiento, pero de varios materiales, no solamente del suelo. Y entonces los más comunes son el elástico lineal o los más conocidos, un elástico no lineal, un elastoplástico con endurecimiento, que es el caso del suelo, un elastoplástico perfecto, que no es el caso del suelo, y un elastoplástico con ablandamiento. Estos son los que principalmente se utilizan en la mecánica de suelo. Ya modelos más avanzados para las arcillas, por ejemplo, esta de la Ciudad de México, que tiene características que se salen completamente de lo que se ha documentado alrededor del mundo, emplean modelos viscoplásticos que están también, además del estado de esfuerzo, en función del tiempo. Entonces, se desarrollan hace más de 50 años, 40, 50 años, muchos modelos constitutivos, pero estos primeros modelos constitutivos se los empieza a desarrollar con el ensayo triaxial, utilizando muestras de materiales reconstituidos. ¿Qué quiere decir? Que este material se lo tomó de un lugar específico, fue secado y triturado hasta convertirlo en polvo, luego fue añadida agua en porcentajes preestablecidos, diferentes contenidos de agua, diferentes probetas, diferentes resultados, y fue así como se empezaron a establecer los modelos constitutivos. El problema es que el suelo reconstituido no tiene el comportamiento del suelo natural, porque el suelo natural funciona a partir de su estructura, y la estructura es el resultado de miles de años de eventos geológicos plasmados en la historia del suelo, más el proceso de sedimentación al que fue objeto, igual en su historia geológica.
Entonces, lo que sucede con los modelos constitutivos es que fueron desarrollados para un comportamiento como este, un comportamiento lineal, en donde no hay una historia previa de esfuerzo. Pero nuestros ensayos de triaxial, de consolidación, nos dicen que el suelo tiene una historia previa que está definida hasta donde se encuentra el esfuerzo de preconsolidación, y a partir de ahí se encuentra, apenas empieza a presentarse se ha borrado pues la historia previa de esfuerzos de acá y se empieza a manifestar el comportamiento normalmente consolidado, que es al que obedecen los modelos. Entonces, con esta teoría se generan los modelos muy famosos de Camp-Clay, tanto el original como el modificado, en donde su base primordial son los resultados del ensayo de consolidación o del triaxial consolidado. Entonces, lo que se hace aquí es que se asume y se estudia para la línea de consolidación normal, se la asume como una línea recta con una pendiente lambda, y las porciones de descarga-recarga, estos pendientes de descarga-recarga del material, tienen una pendiente capa, y con estas dos funciones se establecen las ecuaciones para gobernar el comportamiento, tanto del Camp-Clay original como del modificado. En el plano PQ, se supone que estas son las ecuaciones que van a describir las trayectorias de esfuerzo. El modificado dice que nada más va a ser una elipse. Esto va a tener la forma de una elipse y, así, y de aquí para acá van a ir las trayectorias de esfuerzo, ¿no? Entonces aquí es una vista nada más tridimensional para que se vean las diferencias del modelo y de las consideraciones que tiene. Y como estos modelos, hay muchos otros en la práctica. Habíamos visto que cuando se grafica en el espacio tridimensional de esfuerzos los resultados del ensayo triaxial, se tienen puntos. Hace rato habíamos visto apegados a una circunferencia. Algunos tipos de suelos más bien se apegan a esta forma, que es un poco más como que triangular de bordes redondeados. Pero entonces, por simplicidad en las ecuaciones, empezaron el modelo de Mohr-Coulomb a unir estos puntos entre los ejes y sus proyecciones, a unirlos con líneas rectas. Pero luego vino otro señor y dijo, no, es que no me convence porque más bien debería ser una circunferencia. Y entonces Drucker-Prager dijeron, no, más bien a que sea una circunferencia, y así modelamos el comportamiento. Y conforme ha ido evolucionando la manera de aproximar los resultados experimentales a una ecuación, se ha ido también mejorando la calidad del modelo. Y cuando ya se considera, por ejemplo, el endurecimiento posterior a la fluencia, ya no se tiene una superficie plana o trunca, como en el modelo de Drucker-Prager, sino una superficie circular, o también puede ser esférica, o del modelo de que uno decida cómo desarrollar. En realidad viene siendo así. Y uno puede preparar su propio modelo constitutivo para las características específicas del suelo de su proyecto. Lo puede hacer. La cuestión es cuántos parámetros del suelo necesita para que su modelo se apegue con muy buena aproximación al comportamiento. Y ahí es en donde encontramos el limitante. Por ejemplo, cuando se trata de utilizar el modelo lineal elástico o el lineal elástico modificado, lo único que necesitamos es el peso unitario del suelo, la relación de Poisson y el módulo de Young. Si es que acaso para el modificado, pues el módulo de Young secante y el de descarga-recarga, que en una curva de esfuerzo de formación se lo puede obtener fácilmente. Pero cuando ya queremos utilizar el modelo de Mohr-Coulomb o de Mohr-Coulomb modificado, aparte de los parámetros iniciales de los otros modelos más simples, vamos a necesitar un ángulo de fricción interno, la cohesión efectiva y el ángulo de dilatancia, este ángulo con el que el suelo expande su volumen como producto de la falla. Y entonces ya requerimos más parámetros dentro del ensayo triaxial. Pero si utilizamos ya, por ejemplo, el de reblandecimiento o de endurecimiento, aparte de todos esos parámetros que ya nos implican muchos ensayos y muchas cosas, necesitamos encontrar el ángulo de fricción interna en el estado crítico. Una relación de vacíos inicial, una relación de vacíos máxima. Ahora, ¿por qué es un problema aquí el ángulo de fricción interna en el estado crítico? Porque los ensayos que se requieren para llegar al estado crítico no son los triaxiales convencionales.
Entonces, eso repercute principalmente en los costos de los estudios de geotecnia, desde la parte de geotecnia. Y entonces, mientras más complicado es el modelo constitutivo, más variables necesito conocer del comportamiento del suelo. Y entonces ahí es cuando entra la experiencia y la habilidad del usuario, del ingeniero, para poder determinar cuál de estos modelos, el modelo que menos parámetros me requiera, pero que represente mejor el comportamiento de mi material. Y entonces, para resolver toda esta serie de ecuaciones constitutivas, recurrimos al muy conocido método de los elementos finitos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un modelo lineal elástico perfectamente plástico con criterio de falla de Mohr-Coulomb. Entonces, tenemos definidas cómo van a ser las deformaciones. La deformación total es la sumatoria de deformación elástica más deformación plástica, por tanto, sus incrementos también. La ley de Hooke nos dice que el intervalo de esfuerzos va a ser igual a esta constante D por el crecimiento del intervalo de deformaciones en la parte elástica. Pero en realidad esta deformación tiene que considerar también las deformaciones plásticas. Y entonces la regla de flujo asociada va a ser una función del estado de esfuerzos y del ángulo de dilatancia también, y de phi y del ángulo de dilatancia. El potencial plástico también ya tiene definida su función. Se establecen condiciones de frontera en donde se va a separar el estado elástico del plástico dentro del cálculo, y finalmente se tiene aquí la ecuación constitutiva, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto al principio de esfuerzo es igual a una constante, llámese módulo de Young por la deformación. Para el caso del suelo se convierte en una función de diferentes parámetros del material. Y cuando se resuelve esto, pues con el método del elemento finito, es el procedimiento que toma. En realidad el procedimiento es sencillo. Se parte de la discretización de la masa de suelo a través de líneas imaginarias, se nombran cada una de las secciones y de los nodos con números para poder conocer luego su comportamiento. Se calcula el campo de desplazamientos del elemento a través de una combinación lineal de funciones de interpolación, es decir, que por ejemplo del nodo 11 al nodo 12 va a haber aquí una función de interpolación. Se establece la matriz de rigidez de cada elemento, en donde se transforman las funciones diferenciales que teníamos en el modelo constitutivo de la diapositiva anterior, se transforman en ecuaciones para que puedan ser resueltas. Una vez que se tiene las matrices de rigidez de cada uno de los elementos, se las ensambla y se tiene la matriz de rigidez global del elemento. Cuando ya se ha resuelto esta matriz de rigidez global, se pueden calcular los desplazamientos en cada uno de los nodos, resolviendo el sistema de ecuaciones. Y cuando ya se tienen los desplazamientos en cada uno de los nodos, ya se pueden calcular las deformaciones y los esfuerzos en el interior de la masa de suelo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos aquí una carga de 400 kilos en vertical, 300 en horizontal y aquí una de 600 en vertical. Se puede ver, pues se nos hace bastante lógico que esta carga, que es la mayor, va a generar mayores deformaciones. Pero las deformaciones también están influidas por la deformación global del elemento. Y entonces así se puede conocer a partir de las deformaciones también cómo ha sido la concentración de esfuerzos en el interior. Entonces, se resuelven las ecuaciones del modelo constitutivo y ya se puede tener una aproximación al comportamiento real del suelo. Ahora, como habíamos dicho, el retroanálisis es una parte muy importante dentro del modelado, porque además ayuda a calibrar los modelos que se utilizaron previamente. En la segunda diapositiva o tercera, mostramos el ejemplo del colapso de la autopista Nicole en Singapur en abril del 2004. Aquí se puede ver una fotografía antes de la desgracia y otra después. Esta autopista, Nicole Highway, estaba siendo construida para que también funcione por aquí un sistema de transporte público que iba a llegar hasta esta estación. Pero lo que sucedió después fue lo siguiente. En la campaña geotécnica realizada para este proyecto, digamos que fue menos cuidadosa de lo que debió haber sido. Entonces, una de las influencias, uno de los factores que tuvieron influencia para que se ejecute esta falla
fue que los esfuerzos a los que estaban sometidas las paredes perimetrales del muro estaban diseñados para un empuje del suelo, un empuje pasivo X, y en realidad fueron objeto de un empuje mucho más alto. Entonces, estas paredes de hormigón fueron diseñadas con una teoría, mejor dicho, para una resistencia, y en realidad fueron sometidas a otra resistencia. Aquí se puede ver la simulación que se hizo post accidente, en donde se va viendo que una de las dos paredes es la que concentra mayor cantidad de esfuerzos y por tanto falla mucho antes que la otra, pero las dos estuvieron sometidas a la falla a pesar de que fueron diseñadas utilizando un método, utilizando el programa Plaxis precisamente. Pero ¿cuál fue el error dentro del modelado? Primero, la pobreza en la calidad de la exploración geotécnica, que no permitió conocer que las propiedades que estaban al lado derecho de las pantallas eran muy diferentes de las que estaban en el lado izquierdo. Eso es por una parte. Pero otra parte, y la que fue aquí realmente importante, fue que cuando uno utiliza Plaxis puede utilizar diferentes combinaciones de parámetros que están sugeridas en el manual. Pero las diferentes combinaciones de parámetros nos dan diferentes resistencias del material. Y entonces lo que hizo el modelador aquí fue que tenía, por ejemplo, los resultados de sus trayectorias de esfuerzos, y él en el modelo que utilizó el modelo este modelo lineal de Mohr-Coulomb, pero con el método que Plaxis lo llama como A. ¿Qué quiere decir? Que la trayectoria de esfuerzos no la simula como una línea inclinada hacia la izquierda, que es característica de un material normalmente consolidado, que era lo que teníamos aquí a los lados, sino que la simula como una línea recta hasta que toque la superficie de falla. Y entonces lo que pasó fue que estas paredes perimetrales fueron diseñadas para una resistencia así de alta, cuando resistencia del suelo así de alta, cuando en realidad la resistencia del suelo estaba por acá. Este error en el modelo llevó a que ambas paredes colapsen, a pesar de que se podría decir que la del lado derecho debió haber sido diseñada para parámetros reales del suelo. El mal uso del modelo computacional llevó a la falla de ambas riberas de ambos muros pues, perimetrales laterales. Entonces, Plaxis también te dice, bueno, tú puedes utilizar la combinación del método A o puedes utilizar los métodos B, C o D, en donde el B te grafica una trayectoria de esfuerzos vertical, pero te lo trunca a la altura de la resistencia real del suelo. O el método C, en donde tú puedes diseñar con esfuerzos totales, con parámetros totales, pero también te la trunca hasta donde está la resistencia real del suelo. O de plano el método D, que pues sí te grafica la trayectoria real y te deja conocer el comportamiento real. Entonces, este pequeñito error en el escogitamiento, en la selección del método de diseño dentro del paquete computacional, le implicó a Singapur muchos millones de dólares en reparación. Ahora quiero hablarles nada más ya muy abuelo de pájaros, porque ya me comí el tiempo. Un ensayo muy simple que se hizo aquí en el Instituto de Ingeniería para utilizar un modelo constitutivo para reproducir la curva de compresibilidad de un ensayo de consolidación. Para eso se extrajo una muestra de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el antiguo lago de Texcoco. Toda esta área corresponde a lo que una vez fue un lago, y las características de este suelo son sumamente especiales, de una relación de vacíos tan alta como 8.19, hemos llegado a verla hasta de 12, de una compresibilidad sumamente alta. Además, como es el hecho de un lago, tiene el nivel freático está casi a la superficie, sus esfuerzos de preconsolidación son muy bajos, del orden de 0.6 kilos por centímetro cuadrado. Es un suelo que se le considera normalmente consolidado, pero que además tiene en su composición muchos microfósiles que también le dan un comportamiento diferente al de las arcillas de otras partes del mundo. Entonces se estableció una lista de los parámetros de entrada para simular este ensayo. Aquí les estoy mostrando un equipo de consolidación, un consolidómetro de palanca, pero de dimensiones muy grandes.
que se fabricó aquí para el instituto precisamente para estas pruebas. Al lado, no sé si se alcanza a ver aquí, este es un equipo de palanca normal y este es el equipo grande. Nos permite aquí ensayar probetas de 12 centímetros de alto hasta 20 centímetros nos permite ensayar y de 10 centímetros de diámetro a relación de la pastillita de consolidación que normalmente se utiliza, que es de 2 centímetros de alto. Aquí se puede ensayar probetas de 20 centímetros de alto. El uso original de este equipo fue para medir la velocidad de propagación de ondas de cortante en el interior de la masa de suelo para determinar el módulo G a muy pequeñas deformaciones. Pero lo que nos interesó a nosotros en este caso fue modelar el proceso esfuerzo-deformación. Teníamos nosotros la sospecha de que se estaba produciendo una concentración de esfuerzos en la parte superior de la probeta y entonces recurrimos primeramente al modelado numérico. Se utilizó el modelo fisimétrico en Plaxis y se establecieron condiciones de frontera fijas en la base y nada más permitiendo el desplazamiento vertical en los lados. Se impermeabilizó o se restringió el drenaje en las paredes y en la base de la probeta y solamente se permitió drenaje por la parte de arriba, porque este funciona como un consolidómetro de anillo fijo. Y entonces se sometió al ensayo. Se aplicó el esfuerzo, la carga, esta que está transmitida por el pistón, se la simuló y se tuvo al final del ensayo que en efecto se estaba produciendo aquí una concentración de esfuerzos que estaba generando que las mayores deformaciones se produzcan en el tercio superior de la probeta. Graficándolo aquí en el diagrama de la altura de la probeta contra el esfuerzo, se puede ver que es más o menos un 20-21% más alto el esfuerzo en el tercio superior que en el tercio inferior. Entonces, se utilizó este modelo de Plaxis, pero se hizo también un ejercicio. Al principio se escogió el modelo Subsoil, que es el recomendado para arcillas blandas, compresibles, normalmente consolidadas, de acuerdo al modelo de manuales de Plaxis. Y entonces ingresamos nuestros parámetros experimentales, principalmente las pendientes de las curvas de la rama virgen y de la rama preconsolidada, las que nos dieron en los ensayos, las metimos en el programa y después de someterle el proceso de consolidación modelado, lo que tuvimos fue esta curva de disminución de deformación axial contra el esfuerzo aplicado. Se puede ver que las deformaciones fácilmente están duplicadas. Para eso está más fácil en este gráfico, en donde el modelo experimental nos da esta tendencia de deformaciones, pero el diagrama modelado nos dio esta otra tendencia. Fácilmente aquí se ve que se duplican las deformaciones obtenidas con el modelo de Subsoil. Entonces decidimos hacer dos cosas. Primero, cambiar de modelo. Y el modelo que escogimos fue de Hardening. Este Hardening Soil que habíamos dicho que es el que nos ayuda a representar el endurecimiento del material una vez que se supere el esfuerzo de preconsolidación. Y entonces, utilizando los mismos parámetros de entrada que acá arriba, utilizando el modelo de Hardening Soil, se tuvieron ya deformaciones que tanto para la parte experimental como para la parte modelada ya fueron muy semejantes, alrededor del 6% de diferencia como máximo entre las dos tendencias. Y la segunda cosa que se hizo fue, con retroanálisis, corregir los valores de las pendientes de la rama virgen y del esfuerzo y de la rama preconsolidada. Y corrigiendo esos valores con el retroanálisis, introduciéndolos de nuevo en el programa, se tuvo ya deformaciones que fueron mucho más coherentes con las deformaciones experimentales obtenidas. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? El comportamiento del suelo solamente se lo puede ver a partir de ensayos, sean de campo o sean de laboratorio. Ese es el comportamiento real. Pero ya para fines de diseño por desempeño, es muy importante que podamos representar el comportamiento real a través de modelos y de ecuaciones constitutivas que se puedan modelar y resolver con elementos finitos, con diferencias finitas o con cualquier otro de las herramientas que se encuentran ahora disponibles. Entonces, aquí lo que queremos enfatizar es que el modelo puede tener muchas complicaciones o muchas simplificaciones,
pero ya es el criterio del ingeniero que lo utiliza quien va a decidir cuál es el mejor modelo y cuáles son las mejores condiciones de entrada que tiene que imponerle para que el comportamiento resultante sea lo más cercano posible a la realidad. Entonces, para comprobar esta concentración en la parte superior de la probeta, la concentración de esfuerzos, después de que se hizo el ensayo, se extrajo la probeta del anillo de consolidación que nosotros utilizamos acá, que en realidad es el mismo tubo de pared delgada, el tubo Shelly con el que se extrae la muestra. Pero extrajimos de aquí la probeta y de esta probeta se labraron 3 secciones, como se muestra aquí en la figura. Estas 3 secciones fueron puestas a secado para determinar su contenido de agua y pues conociendo las dimensiones de cada una y ya después del secado se pudo calcular la humedad, se pudo también determinar la relación de vacíos que había en cada una de las 3 secciones y se llegó a la conclusión de que en efecto en el tercio superior de la probeta la relación de vacíos era de 4.41 y en el tercio inferior era de 5.49. Esto es decir, aproximadamente un 24% de diferencia en la deformación que se tuvo entre el tercio superior y el tercio inferior. Con eso nosotros verificamos que lo que se obtuvo con el modelo numérico fue correcto. Finalmente, algunas conclusiones que ya se fueron diciendo a lo largo de la charla. La principal es la importancia que tiene la preparación del ingeniero que está modelando el comportamiento del suelo y el juicio que él tiene para tanto definir los parámetros de entrada como de calificar que los resultados que se están teniendo son de lo más, son confiables o no son confiables. Es importante comprender las teorías que se involucran en cada modelo para que los resultados no se vean afectados. Y pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimada doctora Claudia Chamorro, por su excelente intervención, realmente muy valioso, que inclusive vamos viendo cómo vamos pasando de un método prescriptivo a un método de desempeño, en la parte estructural y también la parte de geotecnia. Tenemos 2 preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta. Bueno, un saludo, buenas noches y también felicitaciones por la conferencia. La pregunta es, ¿existe alguna forma para que el suelo reconstituido llegue a tener características similares que el suelo natural? Lamentablemente no. La estructura del suelo, la estructura natural del suelo, ha venido conformándose a través de muchos miles de años y de muchos accidentes o fenómenos o eventos geológicos que le han dado su estructuración, su característica. Uno en el laboratorio puede reconstituir el suelo a igual contenido de agua, a igual peso unitario, pero no se puede reconstituir o representar la estructura del suelo en el laboratorio. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos al momento de desarrollar ecuaciones constitutivas. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos, bueno, también un comentario, excelente conferencia. Y la pregunta es, ¿qué método es el más recomendado para demostrar la resistencia del esfuerzo de preconsolidación del suelo? ¿El método de Casagrande o el método del logaritmo de tiempo? Pues en realidad, aparte del de Casagrande, existen muchos otros métodos, ¿no? Ahora, hoy por hoy, lo que se está utilizando ya no es el esfuerzo de preconsolidación de Casagrande, sino nada más es el esfuerzo de fluencia del suelo, en donde ya lo que se reporta es el punto de quiebre sobre la curva de compresibilidad, el punto de quiebre en donde se juntan las dos tendencias, ¿no? Entonces aquí se tiene una parte como de curvita, y lo que se hace es ese punto exacto de mayor curvatura, presentarlo como un esfuerzo de fluencia. En realidad, Casagrande o el del logaritmo del tiempo, pues son aproximaciones que se han venido desarrollando. Ahora, y adelantándome un poco, estamos viendo que un método que nos está dando muy buenos resultados es a través de la propagación de ondas de cortante.
estamos relacionando el esfuerzo efectivo aplicado con la velocidad de propagación de ondas de cortante, y las curvas que se obtienen ahí, que son de formas similares a las de compresibilidad, nos dan una visión más clara de en dónde empieza dónde está ubicado el esfuerzo de preconsolidación. Ahora, el esfuerzo de preconsolidación nosotros lo caracterizamos como un punto, pero en realidad es un rango que bien podría tener una ecuación, ¿sí? Entonces, hablar de un esfuerzo de preconsolidación determinístico, así puntual para el suelo, también viene siendo una simplificación para fines de diseño. Muy amable por las respuestas. En honor al tiempo, vamos a dejar las dos preguntas pendientes. Tenemos dos preguntas en el chat. Ingeniero doctor Aguiar, hacemos las preguntas, dejamos pendiente. Hay una pregunta interesante que la plantea Israel Torres. Tal vez si le dejamos que nos conteste esa pregunta y cosas terminamos, por favor. Muy bien, doctor Aguiar. La pregunta es, ¿hasta qué grado de consolidación del suelo se puede modelar con las ecuaciones desarrolladas? Me gustaría que Israel, si puede activar su micrófono, me cuente a qué se refiere con el grado de consolidación del suelo. ¿Hasta qué grado de consolidación? Es muy ambiguo y no sé exactamente a qué se refiere. O sea, el suelo se puede... Sí, dígame, doctor. Disculpe por cortarle. Como existen los suelos sobreconsolidados o no consolidados, a esto más me refería más con esto. Muy Si bien, ¿hasta muy bien, qué claro. grado de...? Ya. Sí, claro, los suelos preconsolidados son aquellos que exhiben claramente una tendencia de un comportamiento lineal antes de llegar al esfuerzo de preconsolidación. Entonces, estos suelos que son preconsolidados se pueden simular fácilmente, se pueden modelar con las ecuaciones constitutivas, porque obedecen de una manera más sencilla a la elasticidad lineal. Entonces, lineales con cierto cuidado. Pero sí, se puede modelar suelos preconsolidados, normalmente consolidados. Hemos modelado con OCR de hasta 10, teniendo buenos resultados, y no hemos tenido problemas, porque su comportamiento viene siendo ya más como de un material granular, para los cuales también hay los modelos respectivos. Como dije aquí, no es cuestión del modelo tanto como del modelador. Si es que a ti te sirve utilizar un modelo desarrollado para arenas y estás viendo que tu arcilla se comporta de los resultados de campo y de laboratorio de una manera similar, con tu criterio y con tu background de información de campo, lo puedes utilizar sin ningún problema. Espero haber respondido y no dejarlos peor que como estaban. Muchas gracias por responder la pregunta. Damos paso al doctor Aguiar, las palabras. Muy amable, ingeniero Bayacagua. Realmente cuando uno se sigue aprendiendo más un tema, uno se sigue dando cuenta que qué tan ignorante es en ese tema, en esa profundización. Hay que seguir estudiando. Yo había trabajado en elementos finitos para suelos saturados, pero únicamente lo había trabajado hace años en el rango elástico. No me metí nunca a trabajar elementos finitos como comportamiento no lineal. Recuerdo que trabajamos con el elemento Q4, el comportamiento, y ahora, gracias a su conferencia, tenemos ya opción a seguir profundizando más. Me llamó mucho la atención que un puente haya colapsado, nuestro puente haya colapsado en Singapur. Tengo una buena impresión de Singapur, un país muy hermoso, muy costoso, y que se entiende que ellos hacen las cosas bien. Pero si es que la gente se confía demasiado de que tengo software y es cuestión únicamente de dar datos, puede tener los problemas que han pasado. Yo le agradezco muchísimo, doctora. Su conferencia ha sido muy interesante y le ruego que por favor nos envíe el PDF, y si tiene material escrito de
de su conferencia nos será de mucha utilidad. Nosotros el día de hoy ya nos da un pantallazo, seguiremos leyendo, viendo su presentación y a futuro tal vez le hagamos alguna pregunta para que ahí nos ayuden a comprender más esto del comportamiento de los suelos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad. Y pues sí, estamos aquí a sus órdenes. Cualquier pregunta va a ser respondida, a lo mejor un poquito tarde, pero va a ser respondida con toda seguridad. Y sí, claro, cuenten con el material. Yo les envío. Muy amable. A ustedes. Muy amable. Reiteramos nuestro agradecimiento y también hacemos partícipe de un certificado de reconocimiento que se otorga a la doctora Claudia Chamorro en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Comportamiento, esfuerzo de formación del suelo, evolución e importancia. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Muchas gracias. Muchas También le gracias. deseamos el mejor de los éxitos en su carrera profesional, en su vida personal, y agradecemos a los asistentes por darse cita el día de hoy, escuchar la conferencia, estar pendientes de los eventos que desarrollamos como grupo de investigación Science Lab. También reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias todos los lunes a las 19 horas. Tengan una buena noche. Muchas Buenas gracias. noches.